Buenos días a todos, mi nombre es Hernán Javier Jutuli, soy médico oncólogo de tumores urológicos. En esta ocasión voy a representar al ROFO en las jornadas de urología, cáncer de próstata de hospitales universitarios. Comienzo hablando de lo que es el cáncer de próstata hormonosensible, que es aquel que no experimenta progresión bajo la deprivación androgénica. Así de simple es la definición, dado que esto puede ocurrir en terapias intermitentes o terapias sostenidas, pero el factor común a esta definición es el hecho de no progresar a la castración química o quirúrgica. El cáncer de próstata hormonosensible sufre de lo que llamamos en oncología adicción oncogénica, que es la dependencia absoluta de una molécula para sobrevivir, proliferar, metastasizar e invadir, que en este caso, en el cáncer de próstata, es el receptor androgénico. Atacar al eje androgénico es suficiente para controlar la enfermedad en cáncer de próstata hormonosensible. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? En la terapia del cáncer de próstata hormonosensible se ha avanzado categóricamente en el control del tumor primario, pero lo que mata a los pacientes es la progresión de las metástasis. Estas mismas pueden generar nuevas lesiones y tiene una gran variabilidad biológica que es interesante conocer para definir estrategias terapéuticas de mayor eficacia. Gracias a los estudios de gran volumen que trataron de demostrar la efectividad de diferentes agentes, se pudo enrolar un volumen suficiente de pacientes para descubrir factores pronósticos que permitan estratificar y balancear las ramas en estudio en cada ensayo clínico. Fue así que se pudo analizar diferentes variables y de las más significativas en la clasificación del cáncer de próstata hormonosensible se descubrió que la presentación es determinante en el pronóstico de esta enfermedad. Es así que podemos dividirla en dos tipos de tumores, los metastásicos sincrónicos o de novo y los metacrónicos o recaídos. Los pacientes con metástasis sincrónicas viven la mitad de los pacientes con metástasis metacrónicas. En los primeros, la presentación de la metástasis tiene que ser de menos de 3 meses. El tiempo de la fase resistente de la castración es menor a 2 años. Tiene más compartimento proliferativo y menos dependencia de testosterona para sobrevivir. Esto influye de manera significativa en el pronóstico de los pacientes. La otra clasificación es la que se refiere al volumen de enfermedad. El alto volumen se define como 4 lesiones óseas en la línea media o más, y una de las cuales debe ser fuera de la línea media, o sea, de las extremidades. También se habla de alto volumen cuando la metástasis ocurre en topografía visceral. Incluye las lesiones pulmonares, hepáticas, adrenales, peritoneales y cerebrales. Las más frecuentes son las pulmonares y obviamente no tienen un pronóstico de las hepáticas, pero en un intento de reducir esta clasificación, se puede decir que los pacientes con metástasis viscerales, globalmente hablando, tienen un peor pronóstico. Los pacientes con cáncer de próstata de bajo metastásico de bajo volumen son los que quedan afuera de la definición de alto volumen respecto a las lesiones óseas, no tienen lesiones viscerales y sí tienen metástasis ganglionares. Es un punto a tener en cuenta que las lesiones ganglionares voluminosas de más de 10 centímetros tienen un pronóstico similar a aquellos pacientes con metástasis viscerales. ¿Qué agentes tenemos en esta etapa para combatir la enfermedad? Principalmente son 4, ¿sí? Hay 3 fármacos que se llaman agentes dirigidos al eje androgénico de nueva generación, conocidos como ARTA, incluyen los 3 conocidos por todos aprobados en esta etapa, la palutamida, viraterona y la enzalutamida. El cuarto fármaco es el docetaxel, que es un agente antineoplásico de tipo citostático, un taxano, con efectividad principalmente a nivel de la formación o polimerización de microtúbulos. Fíjense cómo las guías de 100 recomiendan
de manera ecuánime a estos 4 fármacos como categoría 1, sin posibilidad de hacer aclaración de uno sobre el otro. Esto ocurre porque todos los fármacos cumplieron su endpoint primario, que en este caso fue la sobriedad global, contra la castración química en estudios prospectivos randomizados, fase 3. Y es por eso que todos son categoría 1 en esta etapa. Comenzamos hablando de la abiraterona, es un inhibidor de síntesis muy conocido y ampliamente utilizado en todo el mundo, y podemos decir que es el que más seguimiento tiene dentro de los ARTA. Fíjense el estudio Stampede, que tiene un seguimiento de más de 60 meses, el hazard ratio, el seguimiento final que fue presentado en el Congreso Europeo el año pasado, duplica la mediana de sobriedad global, los pacientes que hacen abiraterona versus la rama standard of care, que era la castración química estrictamente, con un hazard ratio de 0,61, es decir, casi un 40% de pacientes que reducen su riesgo de muerte a expensas de la utilización de abiraterona. Este fármaco actúa principalmente a nivel de la inhibición de síntesis, bloqueando la enzima 17-hidroxilasa en su conversión, pero además en un metabolito posterior conocido como D4A, se puede bloquear el receptor androgénico como si fuera una unión de afinidad de tipo receptor ligando. El otro estudio que genera esa recomendación categoría 1 para la abiraterona es un estudio sponsoreado, conocido como Latitude, que selecciona pacientes con otra clasificación llamada de bajo o de alto riesgo. Los pacientes incluidos eran de alto riesgo, tenían que ser metastásicos de inicio todos, y fíjense cómo los factores de riesgo eran el Gleason, la presencia de más de 3 lesiones en el scan óseo y la presencia de lesiones metastásicas viscerales. Si el paciente tenía 2 de estos 3 criterios, se consideraba de alto riesgo y era enrolado. Nuevamente el estudio fue positivo, con un seguimiento un poco más acotado que el Stampede, pero también con un hazard ratio favorable. El seguimiento final es de 0,70 más de 50 meses. Otra agente, también dentro del grupo de los ARTA, que es la apalutamida, es una droga que es antiandrogénica, es decir, no es inhibir la síntesis, sino que bloquea el receptor androgénico. Su aprobación la dio el estudio Titan en un fase 3 prospectivo randomizado que justamente randomizó a pacientes sometidos a placebo más castración versus placebo más 240 miligramos de apalutamida. Lo increíble de este estudio es que los pacientes solo necesitaban tener una metástasis ósea confirmada en el centellograma óseo con una tomografía y podían ser enrolados. No podían tener solo metástasis ganglionares y no podían tener solo metástasis viscerales. En el primer corte de seguimiento, fíjense ya los resultados favorables con un hazard ratio de 0,67 para sobriedad global y un hazard ratio de 0,43 para sobriedad libre de progresión. Ya fíjense, en el primer corte los resultados fueron impresionantes. Cuando se hizo el corte del segundo seguimiento de 44 meses, los resultados aún eran más favorables, con una reducción de riesgo de muerte del 35%. Ahora fíjense cuando se ajusta el crossover de los pacientes que les tocaba placebo y progresaban, como el hazard ratio llega a 0,52, es decir, 48% de los pacientes no mueren o reducen su riesgo de muerte, por la utilización de apalutamida. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente el seguimiento maduro del Titan a más de 60 meses, como fue el Stampede en el caso de la abiraterona, también duplique la sobriedad de los pacientes.
Luego tenemos la enzalutamida, que también es un inhibidor de nueva generación, pero bloqueante del receptor, o sea, es antiandrógeno, como la apalutamida. Y en este estudio, el Ensamet, también un estudio de amplio posibilidad de enrolamiento, incluido pacientes de bajo y de alto volumen, randomizó a castración química más un antiandrógeno de vieja generación versus castración química más enzalutamida. También el endpoint primario sobre global con un hazard ratio favorable, 0,67, es decir, 33% para una reducción de riesgo de muerte por la utilización de enzalutamida, y obtuvo, gracias a este estudio, su aprobación en primera línea, es decir, en la fase hormosensible. El ARCHIS tuvo también resultados positivos sobre la liberación, pero datos no tan maduros de sobriedad global. Finalmente, el docetaxel, que es un taxano antimicrotúbulos que actúa principalmente sobre las células que que proliferan a alta tasa metabólica, y además tiene un efecto sobre la translocación del receptor androgénico hacia el núcleo, donde activa genes de supervivencia. El estudio que generó la aprobación de este fármaco fue el CHARTIT, que inicialmente tenía un reclutamiento principalmente de pacientes metastásicos de inicio, y su mayor proporción era de alto volumen. Pero el reclutamiento se lenteció, por lo tanto tuvo que también incluir pacientes que habían recaído, es decir, que tenían terapia previa, que llegó a casi el 30%. ¿Sí? Los expertos dicen que probablemente esta es la causa de por qué el bajo volumen dio negativo en sobriedad global y el hazard ratio pasa por 1. ¿Sí? La cuestión es que en los estudios de docetaxel se puede decir que el volumen importa, pero no tanto como el debut metastásico. Fíjense que en el CHARTIT la ventaja en sobriedad global es categórica, pero en el STAMPIT, donde solo el 6% de los pacientes era recaído, era independiente el volumen de los pacientes de las metástasis para producir beneficio en sobriedad global. Es por eso que se considera actualmente que la presentación metastásica supera como valor pronóstico a el volumen de enfermedad. Resumiendo los 4 fármacos, respecto a su perfil de toxicidad, podemos decir que la viratrona, a expensas de la utilización de corticoides, tiene un perfil de toxicidad más cardiovascular, del medio interno, puede aumentar la glucemia en pacientes con enfermedades como hipertensión y diabetes no controladas, pero al margen de estos eventos relacionados con la prednisona, se puede decir que es un fármaco excelentemente tolerado. La palutamida, con sus efectos relacionados a su, digamos, mecanismo de acción de clase, que es la castración, la intensificación de la castración, se puede decir que además se puede producir rash e hipotiroidismo. Obviamente la intensificación de la castración aumenta el riesgo de fracturas, sarcopenias, deterioro cognitivo, etc. La enzalutamida tiene un perfil un poco diferente respecto a las otras, pero es parecida a la palutamida. Se puede decir que puede producir más fatiga, tiene mayor biodisponibilidad en el cerebro, por lo tanto puede generar eventos cerebrales como convulsiones en pacientes que ya tienen alteraciones estructurales del cerebro. Y se puede decir que de las 3 es la que más ajuste de dosis requiere en la práctica. El docetaxel tiene las toxicidades de clase típicas de los agentes de quimioterapia, como la neutropenia, dolores musculares, pero a la dosis estándar de 75 miligramos por metro cuadrado es una droga muy bien tolerada, y como ventaja, podemos decir respecto de las otras, es que los 6 ciclos de docetaxel, que representan 16 semanas,
se suspende en ese momento y el paciente solo debe quedar con la castración química si es metastásico. Siguiendo con nuestro análisis, podemos ir y preguntar, ¿cuándo intensificar la castración? La respuesta es siempre. Si obviamente hablamos de los recursos económicos en cada sistema de salud, eso pone barreras y son incluso entendibles, pero basados simplemente en la evidencia científica, podemos decir que la castración intensificada con terapias dirigidas al eje androgénico de nueva generación es para pacientes metastásicos no seleccionados. Quiere decir que todos se benefician de novo, recaídos, bajo volumen y alto volumen. Respecto de cuándo hacer quimioterapia, la realidad es que el ejemplo con mayor beneficio en cáncer de próstata hormonosensible es el paciente metastásico de novo y alto volumen. Esto es evidencia científica categoría 1, ¿sí? Es indiscutible. No hay evidencia prospectiva a favor de la terapia dirigida al receptor de eje androgénico que demuestre superioridad sobre el Taxol, pero sí lo hay retrospectivo. Incluso hay un metaanálisis reciente, que aquí está citado, que demuestra un hazard ratio de 0,78 de los SARTA sobre la quimioterapia. Dentro de los SARTA podemos decir que los bloqueantes de receptor tienen más capacidad de cumplir endpoint blandos como la respuesta bioquímica previo al finalizar los 6 meses de tratamiento, ¿sí? Con respecto a los inhibidores de síntesis. Para terminar, agrego en la fase hormosensible los targets terapéuticos que ya han llegado a la etapa resistente de la castración. El ejemplo es el capítulo 281 disponible en Argentina, en el contexto de un ensayo clínico, a través de la droga capivasertib, que lo que hace es bloquear la vía PI3K cuando la fosfatasa PI10 es deficiente. Esta fosfatasa regula esta vía, la cual puede ser estimulada por genes inducidos por el receptor androgénico. Por lo tanto, el bloqueo de la vía PI3K a través del capivasertib sumado a la castración química con abiraterona pueden actuar en forma sinérgica para evitar el crecimiento cuando los tumores no tienen funcionante la fosfatasa PI10. Otra terapia target en la etapa hormosensible en contexto de un ensayo clínico es el estudio Amplitude, que también utilizando la castración química más el niraparib, que es un agente inhibidor de PARP dirigido a los tumores que tienen déficit en la reparación por recombinación homóloga cuando ocurre daño doble cadena del DNA del tumor. Ambos estudios están disponibles en Argentina y pueden ser utilizados para pacientes que cumplan los criterios médicos. Como conclusiones, puedo decir que la intensificación de la privación androgénica en cáncer de próstata es el gol estándar con drogas de nueva generación. Los SARTA son fármacos para pacientes no seleccionados con cáncer de próstata metastásico hormosensible. Los Taxol es una opción válida en metastásicos de novo y de alto volumen. Y se puede decir que las terapias dirigidas han llegado a la etapa hormosensible y están disponibles en Argentina. Es decir, no son inalcanzables. Simplemente hay que contactarse para enrolarlos. Muchas gracias.